que estará a cargo del excelentísimo señor don Agustín Rossetti Fernández de Castro. Tiene la palabra la señora secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez, para dar lectura al acta del acuerdo. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 19 de junio de 2012, recogida en el acta número 251, se acordó la intervención del excelentísimo señor don Agustín Rossetti Fernández de Castro, general de Brigada de Infantería de Marina. Comunicado el acuerdo, quedó fijado el acto para el día de hoy con la conferencia titulada España en la frontera del mar. Será presentado por el excelentísimo señor don José Enrique de Benito Dorronzoro, vicealmirante retirado, consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval y académico de este. Muchas gracias, doña Adelaida Bordes. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Enrique de Benito Dorronzoro para presentar al conferenciante. Excelentísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, señor teniente alcalde del Ayuntamiento, excelentísimo señor almirante del Arsenal, excelentísima señora presidenta directora de la Real Academia Hispanoamericana, señoras y señores. Valientes por tierra y por mar. Este es el lema de nuestra querida Infantería de Marina, la más antigua del mundo, la que hunde sus raíces en los tercios de Infantería de Armada y concretamente en el tercio nuevo de la Mar de Nápoles de 1537. Precisamente pasado mañana conmemoraremos su 477 aniversario, como hacemos cada año. Y en esta feliz coincidencia es para mí un honor y una enorme satisfacción poder presentarles a ustedes a un ilustre infante de marina, general de brigada, excelentísimo señor don Agustín Rossetti Fernández de Castro, querido amigo y compañero de la Armada. Nació en Cádiz en 1947, probablemente alguno de sus antepasados se había establecido en la Real Isla de León cuando aquí llegó la Armada. Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1966, donde se graduó con el empleo de teniente el 16 de julio de 1971. Es diplomado en Estado Mayor por la Escuela de Guerra Naval, especialista en artillería, diplomado en operaciones especiales y cazador paracaidista. Está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Naval, de la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, de 6 cruces del Mérito Naval con distintivo blanco y de la Medalla del Sáhara. El general Rossetti ha desarrollado gran parte de su carrera militar en la Fuerza de Infantería de Marina. Ha servido en diversos destinos de mando en unidades del Tercio de Armada, de operaciones especiales, infantería y artillería, así como en otros de Estado Mayor. En diversas etapas de su carrera ha desempeñado cargos en órganos centrales del Ministerio de Defensa y de la Armada. Así, ha sido consejero técnico del Secretario de Estado de Administración Militar y posteriormente jefe del órgano de dirección de la Dirección General de Política de Defensa, donde coordinó la redacción del Libro Blanco de la Defensa. En el ejercicio de sus funciones docentes ha sido profesor de organización en la Escuela de Guerra Naval y de táctica en la Escuela de Infantería de Marina. Ejerció el cargo de jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Marina y posteriormente segundo jefe de dicha brigada, destino en el que ascendió a general de brigada en el año 2002 y nombrado subdirector general de Tropa y Marinería del Ministerio de Defensa. En el año 2004 tomó posesión como general segundo jefe de la Comandancia General de la Infantería de Marina, cargo que ejerció hasta su pase a la reserva el 5 de julio de 2006. En el año 2012 pasó a retiro al cumplir la edad reglamentaria. El desempeño de los diferentes destinos a lo largo de su carrera, su natural capacidad intelectual y su afán por el estudio y el trabajo le han proporcionado un conocimiento muy profundo de la orgánica, historia y vicisitudes de la institución militar y de la Infantería de Marina en particular. Creo que puede ser considerado un referente en todo aquello que se relaciona con las misiones, organización y cometidos a llevar a cabo por el cuerpo, así como sus necesidades de personal y adiestramiento y medios materiales a disponer. Cuestiones que me constan personalmente
por cuanto hemos podido tratarlas en conversaciones mantenidas con bastante frecuencia y a lo largo de bastante tiempo. Como militar y como persona le adornan en grado sumo virtudes como el honor, la disciplina, el espíritu de sacrificio y de trabajo, pero sobre todas ellas destaca su lealtad, que ha constituido la norma de actuación a lo largo de su vida. Enamorado de su profesión, se siente profundamente orgulloso de pertenecer a la Armada y dentro de ella a su querida Infantería de Marina, desde la que ha servido a España. Pero su constante actividad no iba a acabar ni mucho menos al pasar a la reserva y al retiro. Es más, como intelectual inquieto y al verse obligado por la edad a disminuir su actividad física, que siempre lo ha mantenido en forma, ahora se dedica con más ahínco a diversos menesteres. En el año 2008 finalizó su licenciatura de Derecho y en el 2012 el máster universitario en Historia de España Contemporánea en el contexto internacional. Forma parte del grupo de investigación Conde de Floridablanca de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es autor de diversas publicaciones y numerosos artículos profesionales y de diferentes temas de actualidad. Entre ellos, junto a la firmeza de sus convicciones, demuestra amplios conocimientos, capacidad de análisis y ecuanimidad. Debo destacar, entre otros trabajos, el titulado La política iberoamericana de España, origen y evolución, evolución de la estrategia marítima, guerra anfibia, guerra de maniobra y reflexiones sobre una identidad. Estos dos últimos, galardonados en los años 1990 y 1999 con el premio Roger de Lauria, que concede la Armada cada año a los mejores artículos publicados en la Revista General de Marina. Actualmente, el general Rossetti trabaja en la realización de su tesis doctoral bajo la dirección del doctor en Historia Contemporánea, don Florentino Portero, sobre la comunidad euroatlántica ante el islamismo emergente. Tema, comprenderán, de la máxima actualidad e interés. Cristiano comprometido, es caballero de la Real Orden Hospitalaria de San Juan Bautista y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas. Siempre dispuesto a colaborar con los demás y con los más necesitados, en la actualidad presta sus servicios en la Iglesia Diocesana de Cádiz Ceuta como voluntario. Está casado con la excelentísima señora doña María del Carmen Cózar Navarro, directora de la Real Academia Hispanoamericana, con la que ha formado una estupenda familia. Hoy, merced a sus conocimientos, preparación y experiencia, nos hablará de España en la frontera del mar, tema apasionante, circunscrito en esta ocasión a una determinada política y a un espacio temporal delimitado, aunque siempre de gran actualidad, por cuanto como península y archipiélagos, un 72% de nuestras actuales fronteras son marítimas, nuestro comercio exterior se mueve en un 90% por mar y por la cercanía de nuestras costas han discurrido gran parte y discurren gran parte del tráfico marítimo internacional. Pocos países tienen unas características tan acusadas de su condición marítima y pocos las han tenido tan a menos en su política, haciendo concebir la idea de que vivimos de espaldas al mar. Estas circunstancias han condicionado, o mejor dicho, debieran haber condicionado nuestra política exterior a lo largo de la historia. Pero en fin, de todo ello nos ilustrará ahora nuestro conferenciante, del que quiero decir que ha sido para mí un gran honor presentarles a un magnífico infante de marina, a un gran intelectual y a un perfecto caballero. Muchas gracias, don José Enrique de Benito. Rogamos que disculpen las molestias a las personas que permanecen de pie, porque el aforo de la sala no da para más. A partir de ahora, la Academia celebrará todos sus actos en el salón grande de este edificio, dado que cada ocasión que convocamos aquí una conferencia, un acto de la naturaleza que sea, pues se desborda de público, afortunadamente. Y para nosotros es una preocupación y también un sufrimiento, en realidad, que estén ustedes padeciendo estas incomodidades y que haya otras personas que se hayan tenido que marchar. Tiene la palabra a continuación
el excelentísimo señor don Agustín Rossetti Fernández de Castro para pronunciar la conferencia España en la frontera del mar. Excelentísimo señor presidente, autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, querida familia, queridos amigos y compañeros. Quisiera en primer lugar agradecer a mi buen amigo el almirante de Benito con sus amables, iba a decir, palabras de presentación, pero sin duda sus excesivas palabras de presentación, sin duda dictadas por la amistad con la que siempre me he distinguido, fruto de los muchos años que hemos salido bajo la bandera. Me cabe hoy el honor de dirigirles la palabra atendiendo a la grata invitación de esta docta corporación y luego con la satisfacción y cariño de quien, por haber pasado los mejores años de su vida sirviendo a España en el Tercio de Armada y haber criado a sus hijos en esta noble ciudad de San Fernando, se siente en ella como en su propia casa. Gracias, presidente, gracias, querido amigo José Carlos, por la oportunidad que me ofrece. En este año 2014, que apenas hemos estrenado, se cumple el centenario de la Primera Guerra Mundial. Una efeméride que en la Europa unida de nuestro tiempo contemplamos casi como una guerra civil. España, siempre atraída, siempre distante al continente, no participó en ella, pero tampoco pudo sustraerse a la dinámica geopolítica que la desencadenó a finales del vibrante periodo que en la historia conocemos como Gran Paz o Paz Armada, valga la aparente contradicción, ese periodo que precedió a la Gran Guerra, la carrera por las colonias y por los armamentos navales. Me centraré en los años inmediatamente precedentes a la contienda, los 15 años que median entre nuestro particular desastre del 98 y el comienzo de las hostilidades en Europa, hace exactamente un siglo. Corresponden a la primera etapa de nuestra guerra en Marruecos, unos años marcados por la impronta cultural del regeneracionismo, en los que el régimen de la restauración y la misma monarquía se batían en retirada. Pocas veces, como en aquellos años, España ha tenido tan clara conciencia de sus intereses como nación y de su identidad y vocación europeas. Y acaso por vez primera, la nostalgia de su pasado imperial dejó paso a la percepción realista de sus riesgos y de sus capacidades para afrontarlos. Fines y medios. En su ajuste reside lo que hoy llamamos Estrategia Nacional de Seguridad. Naturalmente tendré que hacer mención a los antecedentes geopolíticos e históricos, pero aún antes que eso, le relataré un episodio que tocó muy de cerca a nuestra ciudad, como fue la expedición realizada por tropas pertenecientes a la guarnición del departamento que encabezaron la penetración en fuerza en tierras africanas. Infantes de Marina y Estrategia. Bajo ese título expresó el prestigioso tratadista británico William Hart su convicción de que la capacidad anfibia es el más importante instrumento estratégico, o al menos el más flexible, que un poder basado en la mar posee. Durante el verano de 1911, Francia ocupó la ciudad de Fez, capital del Sultanato de Marruecos. Era esta una flagrante violación del Tratado de Algeciras, firmado 5 años atrás. Canalejas, el jefe del gobierno que contaba con el decidido respaldo de la corona, emprendió una rápida intervención militar para evitar que los franceses ocupasen también la zona al norte del río Lucus, que había sido asignada a España en tratado secreto concertado entre ambas potencias en 1904. El diario marroquí relata con todo detalle la osada penetración desde la mar de las tropas españolas en el litoral de Larache, la noche del 8 de junio de 1911. A eso de las 10, dice un testigo,
Unas manchas blancas destacadas de los buques de guerra y agrandándose cada vez más a medida que se acercan, deslizáronse suavemente sobre el mar tranquilo. El rítmico ruido de los remeros rompe el silencio de la noche. Eran los botes de la escuadra que se aproximaban. Cada bote de vapor remolcaba un lanchón con soldados. Eran soldados de España. Fin de la cita. Concretamente, eran los infantes de marina del primer batallón, primer regimiento, de guarnición en San Fernando, bajo el mando del teniente coronel don Marcelino de Dueñas. Algunos de sus parientes, sin duda, están en esta sala. Tras un audaz y rápido desembarco, partiendo del crucero Cataluña y del transporte Almirante Lobo, las tropas atravesaron la ciudad, ocuparon la Alcazaba sin disparar un tiro y antes del amanecer establecieron enlace con el tabor de policía indígena. 2 días más tarde, la compañía Díaz Serra, reforzada con una sección de artillería de desembarco y un destacamento de policía, al mando del capitán Ovilo, ocupaba el Cazarquivir, rechazando al destacamento del ejército francés a la orilla opuesta del Lugo. Ahí tienen la publicación en ABC de la noticia y al capitán Ovilo, concretamente. Parece un tanto sorprendente que entre las muchas y variadas efemérides que se vienen conmemorando, el centenario de la acción que comentamos haya pasado desapercibido, incluso en esta histórica ciudad de la isla, solar del viejo primero de Infantería de Marina. Pero lo que de verdad resulta incomprensible es que una operación tan acertadamente concebida como brillantemente ejecutada fuese objeto, en su día, de tan encendida crítica parlamentaria, no solo por parte de la oposición conservadora, sino desde las mismas bancadas liberales de la Cámara en las que se sentaba el gobierno de Su Majestad. Con esta intervención, llegó a decir Miguel Villanueva, se vulneran los tratados, se provoca a Francia y se crea un conflicto serio que, como buena componenda, solo podrá acabar con la bochornosa retirada de los españoles de Alcázar y Larache. No era precisamente optimista. Pero las críticas de Villanueva no carecían de fundamento. Ahí tienen, frente a la costa británica de Dover, a 2 cruceros alemanes. Alemania había salido a la mar. Europa vivía un momento prebélico. De hecho, solo habría que esperar 3 años para que estallase la Gran Guerra. Confirmando estos temores, a primeros de julio, Alemania destacó el cañonero Panzer al cercano puerto de Agadir, en un gesto de disconformidad con la actuación de Francia que alarmó a Gran Bretaña, confiada en que la presencia de Marruecos, en Marruecos, de su socio francés de la Entente Cordial, negaría a Alemania el acceso a las aguas abiertas del Atlántico. Y la intervención española podía interpretarse como un acercamiento a Alemania, que la enfrentaba a Inglaterra y Francia, las potencias marítimas. Todo hacía presagiar lo peor para España, pero Villanueva se equivocaba. El jefe del gobierno, juzgando certeramente la situación internacional, había aprovechado el estrecho margen de maniobra que le brindaba el impasse que se había creado para salvaguardar los intereses nacionales. Así pues, no pasó nada. Nada, eso sí, salvo que comenzó el largo y cruento proceso de penetración de España en Marruecos. La evocación de aquellos largos años de lucha suele ir acompañada de críticas al colonialismo, cuando no a los políticos de la monarquía y al militarismo. O bien de los ecos de canciones patrióticas populares, o el homenaje al valor de soldados y unidades, aunque sea tardío, como el recientemente tributado al legendario Regimiento Alcántara 14 de Caballería. Pocos reconocen en todo caso que fue en Marruecos donde España pagó el precio por incorporarse al concierto europeo, rompiendo el esterilizante aislamiento en el que se había recluido durante el último tercio del siglo precedente. Nuestro propósito es justificar hoy esta afirmación. Ninguna guerra es popular, pero como decíamos, acaso la del Rif lo fue menos que ninguna otra. Ciertamente se equivocan quienes pretenden encontrar móviles expansionistas u oscuras motivaciones económicas a lo que si acaso podría contemplarse como una magra aventura colonial.
o tal vez con mayor acierto, como un episodio más de la secular confrontación con los moros, entre Dar al-Islam y Dar al-Gar, o sea, las tierras del Islam y las tierras de la guerra o del infierno, si vemos las cosas desde la otra orilla. A quienes, como la gran mayoría de los presentes, hemos nacido y vivimos en este extremo meridional de España, no nos resulta extraña esta idea. Nos envuelve hasta en la toponimia. Jerez, Chiclana, Conil, Vejer, no son de la frontera. Curiosamente se puede ver también el significado de la palabra Rif en Amazigh, el dialecto berber. ¿Acaso por ese carácter fronterizo se llegó a considerar el protectorado bajo una óptica muy militar como el glacis defensivo, el antemural de las plazas de soberanía y de la misma península? Pero sabemos que no fue esa la percepción dominante de la opinión pública, ni siquiera de la clase política. A fines del 19, España vivía en paz con su vecino marroquí. No siempre había sido así, por supuesto. Tras las victorias de Prim en los Castillejos y en Huarrás, se firmó el Tratado de Tetuán, que aseguraba las fronteras de las plazas africanas y establecía un marco adecuado para nuestro comercio. Nada deseaba más España sino que se mantuviese ese statu quo en Marruecos, que fue respetado incluso por la Conferencia Internacional de Madrid sobre Marruecos en 1880. ¿Cómo explicar entonces que poco más tarde nos viésemos arrastrados a un conflicto que a lo largo de 15 años absorbió nuestra acción exterior, causó miles de bajas, grandes gastos al erario público e incluso provocó la caída de gobiernos? La respuesta a esta cuestión es de orden geopolítico y está estrechamente relacionada con el forcejeo colonial entre las potencias en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. En este orden de ideas, por tanto, no es del Rif, sino de otra frontera de la que hoy deseo hablarles, la que el profesor José María Jover, catedrático de Historia Contemporánea, que dejaría escuela, llamó la frontera del mar. Así es como el ilustre profesor se refirió a las regiones periféricas de Europa en las que se polarizaba la tensión entre Gran Bretaña, que controlaba el mar, y Alemania, dominadora del continente. Me sedujo en la obra de Jover, como la de otros investigadores que le han seguido, su penetrante juicio acerca del posicionamiento exterior de la España contemporánea y de las causas de la tipicidad de su historia en el contexto internacional. Entre esas causas tiene particular incidencia la ubicación de nuestro país en el extremo occidente, avanzado de Europa hacia África y flanqueante de uno de los estrechos de mayor importancia para la navegación mundial. ¿Qué era, pues, la frontera del mar a comienzos del siglo y qué hacía España en ella? Se trataba de nuestro extenso litoral meridional, peninsular e insular. Digamos que sí y que no. Sí, porque el territorio nacional se asentaba en un crítico espacio marítimo que España, reducido casi a cero, su poder naval tras la desgraciada guerra con Estados Unidos, no estaba en condiciones de controlar. Era pues una frontera marítima abierta, en la cual nuestro país se sentía amenazado por las potencias marítimas. Pero en el contexto a que nos estamos refiriendo, por frontera del mar, entendemos algo mucho más amplio, como es la confrontación entre el poder marítimo y el poder continental, materializada en un espacio marítimo en el que en los años que precedieron a la Gran Guerra del 14 se manifestaría el interés del Imperio Alemán por navegar en las aguas libres del océano, y los de Inglaterra, a la que se uniría Francia, gran enemiga de Alemania, por obstaculizarlo. Y en medio de ese amplio espacio centrado en el estrecho se encontraba el territorio español. Ahí ven la vía imperial británica dividida en dos, la ruta del Cabo y la de Suez. Y España estaba enclavada precisamente ahí, no solamente el estrecho, incluso podemos hablar también del norte y de las Canarias. Quebrantadas por la derrota, sus capacidades militares, España podía aún negociar con su posición geográfica para obtener la cooperación de otras potencias de mayor talla estratégica. En este sentido, el indudable capital geográfico español estaba, no obstante, muy devaluado por el extenso litoral peninsular e insular portugués, abierto al Atlántico, así como por la presencia británica en Gibraltar, que yugulaba el tráfico a través del estrecho. Ciertamente no podemos calificar de privilegiada
la ubicación geográfica de nuestro país en tales circunstancias, pero eran esas las únicas cartas que podía jugar. Para captar correctamente la posición de España, hemos de remontarnos a los antecedentes, es decir, los primeros años de la paz armada, que dieron comienzo con la derrota del Segundo Imperio francés en la guerra franco-prusiana de 1871. En lo sucesivo, la paz sería asegurada en el continente por la Alemania reunificada, que se percibía a sí misma como una potencia central saturada, decían los alemanes, esto es, saciada. Con esta nueva visión que sustentaba Bismarck, el canciller de hierro, nacería un complejo sistema de alianzas concebido para aislar a Francia e impedirle alzarse de nuevo con la hegemonía de Europa. La descripción de tales sistemas, que fueron 3, alargaría innecesariamente nuestra disertación. Baste decir que en los años finiseculares se encontraba en vigor el llamado tercer sistema bismarckiano. Su núcleo fundamental era la doble alianza, que mediante un tratado firmado en 1882 vinculaba a Alemania con Austria-Hungría. Esta alianza se convirtió en triple o tríplice cuando se consiguió atraer también a Italia, valiéndose de sus aspiraciones atunes que habían sido frustradas por el colonialismo francés. El cerco de Francia se completaba con la Inglaterra victoriana, que desde su espléndido aislamiento reinaba sobre las olas, con la seguridad de que las potencias continentales, en particular Francia, no podrían disputarle su hegemonía en ultramar. Fiel a su tradición de no inmiscuirse en los asuntos continentales, como no fuese para dividir, Gran Bretaña tenía puesta su atención en el Mediterráneo, donde cooperaba con Italia. Así como en Asia. Allí competía con Rusia, por Persia y Afganistán, y también por China. Esta circunstancia la aproximaba a Japón, también rival del imperio zarista. Artero y complicado, sin duda ninguna, pero así eran las cosas en la época. Era el reino de la geopolítica. En semejante contexto, la España de la Restauración, arruinada tras la centuria precedente e industrialmente atrasada y ocupada en reorganizarse políticamente tras el sexenio revolucionario, había optado, con Cánovas, por esconder la cabeza debajo del ala, en una actitud hacia el exterior que se denominó recogimiento. El gran político malagueño lo justificaba diciendo que las naciones con escasas capacidades militares y navales, pero con ambicionados territorios que conservar, debían abstenerse de aventuras en el exterior, en previsión de los desastres que podían ocasionar. Era pues una actitud prudente, más que aislacionista, porque Cánovas, en su afán de acceder al concierto europeo, desde los tiempos de Metternich lo está intentando España, en demanda de seguridad, en un primitivo sistema de seguridad colectiva, también había pretendido aliarse con Alemania en 1877. Ante el fracaso de su intento, comentaría con amargura: lo primero que se necesita son barcos de guerra, son cañones, son fortificaciones, son fusiles. Tiene cuantas alianzas quiere aquel cuya alianza puede servir en parte para sobreponerse a los demás. No tiene alianza cierta nunca, para nada, aquel que en el día en que sobreviene un conflicto no puede poner de su parte para el buen éxito. Lo decía en 1877. Los liberales, en cambio, eran partidarios de una acción exterior más dinámica. En 1888, en un memorándum confidencial dirigido a Su Majestad, Moret escribiría: los indiferentes no tienen amigos el día de las desgracias, y los neutrales, sobre todo si son débiles, están destinados a servir de presa a los combatientes y de trofeo a los vencedores. Ambos acertarían en sus juicios, desgraciadamente, pero poco hicieron, sin embargo, para superar aquella debilidad militar y naval que denunciaban. Justo es afirmarlo. En lo que curiosamente coincidirían, sin embargo, fue en su apuesta por una alianza con los imperios centrales. Había una pasión por Alemania.
Porque fue nuestro paisano Moret quien en 1888 lograría vincularse a la Triple Alianza mediante un tratado secreto con Italia, muy a la moda de los tiempos, que Cánovas revalidaría 3 años después. Moret se justificaría invocando la necesidad de fortalecer el principio monárquico frente a la opción que tachó de inmoral de aliarse con la Francia republicana. Esto nos hace sonreír por la ausencia de visión geopolítica que revela semejante planteamiento. Pero es comprensible, porque España, en el propio siglo XIX, había soportado 2 invasiones francesas y existía plena conciencia de la exposición de sus costas peninsulares e insulares al poder naval de Gran Bretaña, a la que no se quería incomodar. E Inglaterra entonces estaba próxima a Alemania. Como bien sabemos, tanto el recogimiento de los conservadores como el voluntarismo de los liberales serían en vano. Estados Unidos, que en el Nuevo Mundo se había mantenido al margen de los contenciosos europeos, irrumpió en escena inopinadamente, arrebatando a España las posesiones que le restaban en ultramar. En aquel trágico momento España no recibió ayuda de ninguna otra potencia. Esa escena es el combate de Cavite. Salvo los buenos oficios a los que se prestó Francia para concertar con los vencedores las condiciones de paz. Y es que la vecina república había sufrido también su 98, cuando en la crisis de Fachoda, en el Alto Nilo, ese mismo año, los británicos, considerando amenazada su vía imperial a través de Suez, expulsaron una pequeña expedición que al mando del esforzado comandante Marchand, ahí lo tienen en la propaganda francesa, antibritánica totalmente, había enviado Francia desde Senegal. El sagaz ministro de Exteriores francés, Théophile de Cassé, que es una figura importantísima, por favor le ruego retengan su nombre, era consciente de que Francia no podía desafiar a Gran Bretaña en una campaña semejante, cuando no estaba en condiciones ni muchísimo menos de disputarle el dominio del mar. La derrota de Abu Ghir la tenían grabada. Pero aprendería la lección. Para evitar interferencias con el Imperio Británico se propondría como alternativa unificar todo el norte de África bajo bandera francesa. Marruecos, situado entre las colonias de Argelia y Senegal, sería su nuevo objetivo, es decir, el territorio marroquí conectaba las posesiones francesas. Pero para alcanzarlo necesitaba fortalecer su posición negociadora ante Gran Bretaña, ganando, mediante ciertas concesiones, la voluntad de las potencias latinas, es decir, Italia y España. Para nuestro país, derrotado en Cuba y Filipinas y reducida casi hasta la extinción, su fuerza de flote, los riesgos en la costa no solo persistían, sino que se habían acentuado. Precisamente el embajador de Francia en Washington, Jules Cambon, que llegaría a ser ministro de Exteriores, informaría al gobierno español del peligro que para Canarias supuso la escuadra volante de los Estados Unidos durante la contienda. Sagasta también había aprendido la lección. Garantizar la seguridad exigía integrarse en el concierto europeo. Ni que decir tiene que el famoso concierto, a estas alturas, era todo lo contrario, era puro desconcierto, porque lo que primaba, como hemos visto, era la política de alianzas que estaban naturalmente enfrentadas entre sí y que al final llevarían a Europa a la guerra. A buscar un alineamiento favorable se dio pues el gobierno de Su Majestad. Lo curioso del caso es que se partiese de un papel en blanco o poco menos, revelando así la desconexión de los asuntos internacionales que se venía arrastrando durante décadas. Dos alternativas parecían ofrecerse, Inglaterra o Francia, vista la inutilidad de nuestra precaria vinculación a la tríplice, es decir, Alemania y Hungría, por medio de Italia. Así pues, Sagasta sopesó en primer lugar la posibilidad de un tratado de garantía con Gran Bretaña, pero este en realidad suponía el sometimiento de la nación a los intereses británicos. Es decir, era satelizar a España. Dignamente, el gobierno conservador de Silvela, porque los gobiernos duraban meses, 3 meses, 6 meses. Lo negoció Sagasta, pero fue Silvela quien lo decidió. Pues Silvela rechazó los términos que se le ofrecían, volviéndose al punto de partida, al aislamiento internacional.
León y Castillo, que es un personaje muy interesante, fue embajador de España en París con diversos gobiernos, porque él sí era estable, tuvo 17 años como embajador. Comentaría años más tarde en sus memorias que para aceptar el aislamiento como solución no había que ser poderoso, sino omnipotente. Así pues no parecía ofrecerse más alternativa que una alianza con Francia, era lo que quedaba, pero a Silvela no le faltaba cautela. Temiendo la reacción de Inglaterra, propuso a las potencias nada menos que una alianza con Francia, Rusia y Alemania, que fue cortésmente desestimada por todos. Lo que en realidad pasaba es que Silvela, un estadista a la vieja usanza, no había advertido que el sistema bismarckiano, basado en alianzas formales, estaba evolucionando hacia una forma más flexible de asociación, como era la Entente. Se trataba esta de un concierto entre potencias, las cuales, sin contraer compromisos generales de asistencia mutua, acordaban actuar de común acuerdo para satisfacer intereses que fuesen compatibles, sobre todo en colonias. Y no era otra cosa lo que el ministro francés deseaba obtener de Italia y España en torno a Marruecos. La aproximación de Francia a uno y otro de sus partners sería diferente. A Italia le ofrecería Tripolitania y Cirenaica, es decir, la Libia actual, a cambio de su neutralidad en un posible conflicto con Alemania y Austria. En cuanto a España, era consciente de la oposición de esta a un posible reparto de Marruecos. Como sabemos, ya lo hemos dicho antes, ¿no?, que España lo que quería era que se mantuviese el statu quo. Porque tenía que quedar emparedada por Francia, entre los Pirineos y Marruecos, si llegaba allí a izarse la bandera tricolor. Del Cassé, el ministro francés, buen conocedor de la susceptibilidad española, se contentaría con proponer en 1900 un reparto limitado de África que satisfacía las aspiraciones de nuestro país en Guinea y en el Sáhara Occidental, es decir, sin tocar a Marruecos. Quien sí entendió las nuevas reglas del juego fue el liberal Sagasta, de nuevo en el poder. Sabiendo que el gobierno español, en su empeño de afianzar la cooperación entre ambos países para reforzar su débil posicionamiento internacional, acogería favorablemente la idea, Francia invitó entonces a España a considerar un reparto bilateral de zonas de influencia en Marruecos. Debe hacerse notar que lo que en principio planteaba no era la desmembración del sultanato, sino tan solo acordar la penetración pacífica con fines comerciales y de explotación económica. Las negociaciones llegaron a su culminación a finales de 1902, pero en nada se concretaron, porque una vez más cayó el gobierno liberal y el de Silvela, que lo sustituyó, se negó a suscribir el proyecto, en previsión de que Gran Bretaña lo considerase como un acto hostil. Tal vez sea Hipólito de la Torre, ¿no?, quien con mayor agudeza haya explicado tales idas y venidas entre Inglaterra y Francia, como indicio, dice, de una antigua, doble e indisociable dependencia de la que era bastante consciente el gobierno español y que tenía por efecto inmovilizarle cada vez que se producía el enfrentamiento entre París y Londres, o simplemente se consideraba como posibilidad. Los desvelos de Silvela, como los de Sagasta, no caerían, sin embargo, en saco roto. Pronto llevarían un nuevo entendimiento internacional mucho más amplio, sobre todo mucho más deseado por Francia, como era la concertación con Gran Bretaña de su política colonial. Nunca lo hubiera soñado. Hemos de decir que a causa de una incomprensible indiscreción de Abarzuza, nuestro ministro de Estado, el Foreign Office llegó a estar al tanto de los manejos entre España y Francia. Pero ya, del Cassé, frustradas las conversaciones con España, se dirigía en derechura a su viejo rival, para ofrecerle el mismo negocio que España había rechazado. Lo curioso es que Lord Lawson, secretario del Foreign Office, aceptase la proposición francesa. ¿Qué es lo que había cambiado? Pues ni más ni menos que la situación estratégica marítima. Tras la subida al trono de Guillermo II, trono de Alemania, y la renuncia de Bismarck a la Cancillería, con quien no se entendió, Alemania había emprendido con el almirante Tirpitz y el decidido apoyo del canciller von Bülow un ambicioso plan de rearme naval que ya iniciado el siglo alarmaba a Inglaterra. Habría que remontarse a las guerras de la Revolución y del Imperio a fines del 18 y comienzos del 19 para asistir a un enfrentamiento semejante por el dominio del Atlántico. La frontera del mar había sido reactivada
y en tales circunstancias cabe interpretar el nuevo entendimiento franco-británico como un acuerdo naval. La entente cordial entre ambos países, literalmente, significa entendimiento cordial, no una alianza, a la vieja usanza, se instrumentó el 8 de abril de 1904 mediante un conjunto de declaraciones que se resumían esencialmente en una idea. Francia renunciaba a todo interés en Egipto a cambio de que Gran Bretaña le dejase libertad de acción en Marruecos, pero con una condición ineludible, impuesta por los británicos: salvaguardar sus intereses en el estrecho, es decir, a la navegación en el estrecho, y con ellos expresamente también los españoles. La estipulación alusiva a España figura en el artículo 8º del acuerdo. Los dos gobiernos, inspirándose en sus sentimientos sinceramente amistosos para España, toman en especial consideración los intereses que tiene por su posición geográfica y por sus posesiones territoriales en la costa marroquí del Mediterráneo, y a propósito de los cuales el gobierno francés se concertará con el español. El acuerdo al que pueda llegarse acerca de este asunto entre Francia y España se comunicará al gobierno de Su Majestad Británica. La verdadera motivación de tan sincera amistad estaba clara. Inglaterra prefería en la orilla meridional del estrecho una potencia menor que Francia. Una estipulación secreta concretaba que una cierta cantidad de territorio marroquí adyacente a Melilla, Ceuta y otros presidios debe caer en la esfera de influencia española. A cambio, España debería comprometerse a no conceder facilidades a una tercera potencia, léase Alemania, aunque no la mencionase. Es aquí donde se ve la gran oportunidad que España había perdido. Ahora Francia no la necesitaba y sus asuntos venían a negociarse en Londres dependiendo de la benevolencia francesa. Y esta sería muy escasa, porque cuando se trató de proponer los límites entre las zonas de influencia de ambas potencias que habían sido acordados en 1902, el gobierno francés respondió que había que partir de cero y que en ningún caso podrían ya ceder Fez, la capital del sultanato, en la zona verde. Es decir, que se retrocedió de la zona verde a la zona sequía, ¿no? El 3 de octubre de 1904 el gobierno español firmó su declaración de adhesión al Entente, así como un convenio con Francia que en estipulación secreta delimitaba la zona de influencia de España en el norte de Marruecos, que el gobierno español consideraba vital para sus intereses de seguridad. España pues había logrado incorporarse a una gran entente europea, saliendo así de su marginación, pero a costa de aceptar una alteración del statu quo en Marruecos, cuando el interés nacional había radicado siempre en impedir que una tercera potencia se estableciese en las costas del estrecho. Sin embargo, con ello se insertaba entre sus iguales. La entente sería sometida a prueba muy pronto, en 1905, cuando el propio Kaiser, a bordo de un buque de la Kriegsmarine, hizo escala oficial en Tánger, donde fue recibido por el sultán como soberano. Guillermo arrojaba así su guante al rostro de la entente, mostrándose como valedor del imperio marroquí, que comenzaba ya a ser acosado por el intervencionismo francés. Se ha afirmado, no sin razón, que Alemania carecía de intereses en Marruecos que justificasen semejante propuesta. Eso sí, eso puede ser cierto en el plano estrictamente comercial, pero el Reich perseguía otros objetivos de carácter estratégico. En efecto, Rusia había sido derrotada por Japón en la batalla naval de Tsushima ese mismo año. Ahí tienen al acorazado Tsar Nikolai a remolque de un destructor francés. Fíjense que lleva la bandera rusa y encima lleva la bandera del sol naciente. Un desastre total. Entonces Rusia necesitaba cerrar sus contenciosos con Inglaterra en Asia, así como mejorar su relación con Alemania en Europa. Es decir, estaba vulnerable. Delcassé, que había venido promoviendo un acercamiento de su viejo aliado al Entente, viejo aliado de Francia, que ha sido siempre Rusia, vio una oportunidad. Alemania, por su parte, trató de disuadir a Rusia, haciendo la contra. Y ese fue el motivo de que crease la crisis, socavar la aún naciente cooperación entre los socios en Marruecos. Y es que, aunque aún estuviese muy lejana la globalización, se había operado ya la mundialización de las relaciones internacionales. Es decir, la Entente se convirtió en la triple Entente, al sumarse Rusia.
Declarada pues la crisis en Tánger, por iniciativa alemana, se convocó una conferencia internacional para desactivarla. Alejando el grave riesgo de una gran guerra europea. Se celebraría en Algeciras, en 1906, conferencia de Algeciras, con gran satisfacción de España, que se veía de nuevo como miembro activo en el concierto europeo. Ahí tienen la foto oficial de la conferencia, donde en primer plano se ve a los representantes marroquíes, a cuyo interés en teoría correspondía la conferencia. Así fue, sin embargo, como lo vio la prensa de la época. Y ese grabado es más verdad que la foto, aunque pueda parecer mentira. Ahí ven a Francia, a la izquierda, cómo está repartiendo fuego en la mesa. Se ve a Alemania muy interesada y muy confiada, muy satisfecha, ¿no?, con lo que está pasando. España está al lado de Alemania y mira con interés a ver qué es lo que le puede caer. Inglaterra mira para otro lado, no le interesa, va a lo suyo. Y Estados Unidos observa, simplemente. Marruecos no se dio el reparto. Por eso Alemania quedaba complacida. Aparentemente había conseguido lo que quería y se garantizaba su soberanía para alivio de nuestro gobierno, que no deseaba otra cosa. No obstante, se reconocían áreas de influencia para Francia y España, que controlarían los puertos de entrada y salida del comercio. Los restantes países tendrían la consideración de nación más favorecida. Por último, la ciudad de Tánger, atendiendo al expreso interés estratégico de Gran Bretaña, tendría estatus internacional. Pero por debajo del papel en que se firmaba el compromiso estaba fresca aún la tinta con la que se habían escrito las estipulaciones secretas del entente. Y lo que era más importante, la cooperación entre los socios se mantendría a despecho del Kaiser. En esta ilustración se ve humorísticamente el Kaiser, que ha propinado una patada a la entente cordial y está diciendo, ¿no?, yo me creía que era de papel. Por lo que respecta a España, aun viendo frustradas sus aspiraciones a Tánger, interpretaría los compromisos adquiridos con sus socios en el contexto del acordón en Algeciras, es decir, penetración pacífica exclusivamente. En consecuencia, se dispuso a realizar unidades de policía indígena en los puertos que se le habían asignado y a comenzar la penetración de su comercio y empresas en el territorio, pero sin ir más allá, a diferencia de Francia, que empezó enseguida a penetrar en fuerza. Quedaba aún algo pendiente, sin embargo, para España. La seguridad nacional había mejorado sustancialmente con la incorporación al concierto europeo, pero al gobierno no se le ocultaba que no estaba aún garantizada plenamente por sus socios. En efecto, España había suscrito con Francia un compromiso en relación con Marruecos, que si bien no equivalía a una alianza, satisfacía adecuadamente sus intereses vitales. Pero nada la vinculaba aún a Gran Bretaña, por ser indirecta, a través de Francia, la concertación entre ambos países. Durante su llamado gobierno largo, fíjense, porque duró 3 años, de 1906 a 1909, Maura se dispuso a llenar el vacío. El gran político mallorquín es en sí mismo una categoría única. Ministro liberal de ultramar en sus comienzos políticos, pasó más tarde a las filas conservadoras, hizo como Churchill, ¿no?, y lo hizo convirtiéndose en Delfín de Silvela. Ya como conservador era muy renuente a comprometer al país en aventuras exteriores, especialmente en Marruecos, pero también era plenamente consciente de que a causa de la vulnerabilidad de España no había alternativa. Así fue como se llegó a la tan deseada concertación con Gran Bretaña, que se alcanzaría en 1907, un año después de Algeciras. El acuerdo se operó mediante un intercambio de 4 notas idénticas a 2 bandas, entre España y Francia de una parte y entre España y Gran Bretaña de otra. El compromiso expresado en estas declaraciones, se han llamado declaraciones de Cartagena, porque allí fue donde se significaron, ahí tienen como lo recogió la prensa. Ahí tuvo lugar el encuentro de los reyes Alfonso XIII de España y Eduardo VIII de Inglaterra, y hubo una gran revista naval, que era la primera imagen que se proyectó. España quedaba así vinculada al entente, si bien como un socio menor, cuya cooperación se circunscribía a la región. Como contraprestación obtenía la garantía deseada de que su territorio no sería allanado por las otras potencias signatarias. Por su parte, Francia e Inglaterra también obtenían garantías, pero de carácter negativo. La seguridad de que ninguna de las partes del territorio español
en particular los archipiélagos de Canarias y Baleares, sería cedido en uso a Alemania. Una posibilidad que, conocidos los tanteos previos, los gobiernos españoles no podían ser excluidos. En suma, España no sería aliada de la Entente, sino potencia neutral, o mejor aún, neutralizada. Las potencias marítimas no deseaban un compromiso activo porque, a causa de sus limitaciones navales, España no estaba aún en condiciones de afrontarlo en caso de un conflicto mayor, lo que las obligaría a realizar un esfuerzo defensivo en un espacio periférico que bien podía quedar al margen. El compromiso de España era, pues, abstenerse, siempre que también lo hiciera en su pequeña zona de influencia al otro lado del estrecho. Tal vez por su origen mallorquín, Antonio Maura siempre se mostró dispuesto a la promoción del poder naval. Era plenamente consciente de que un país con tan extenso litoral no podía quedar a expensas de garantías ajenas. Necesitaba una cuando menos mínima capacidad de autodefensa, puesto que la ausencia de esta se había revelado como causa inmediata de su dependencia estratégica. Pero también estaba claro que las capacidades navales no se improvisan, sino que son fruto de un complejo conjunto de factores, particularmente financieros y tecnológicos. En el marco de su política económica proteccionista, Maura acometió una ley de comercio e industrias marítimas y, tras las declaraciones de Cartagena, defendió con el capitán de navío Ferrandis, su dinámico ministro de Marina, un proyecto de ley de escuadra que fue entusiásticamente aprobado por el Congreso en la célebre sesión patriótica de 27 de noviembre de aquel mismo año de 1907. En su virtud, la Armada recibiría los 3 acorazados de la clase España, entre otras modernas unidades. Estaban inspirados en la clase Dreadnought británica, que figura en el ángulo superior derecho, pero su relativamente reducido porte no solo traslucía las comprensibles limitaciones presupuestarias, sino tal vez el propósito de disponer de 3 grupos de batalla, del mismo modo que eran 3 las bases navales principales desplegadas a lo largo de las fronteras marítimas. Era pues una estrategia naval defensiva. Habría que esperar años para que los sucesivos programas navales rindiesen fruto. Mientras tanto, de acuerdo con su peculiar estatus internacional, España no podría zafarse de un compromiso en Marruecos que acabaría por arrastrarla a la guerra, presionada por la pulsión colonialista de Francia, cuyos intereses en el sultanato eran muy diferentes. El año 1909 señala el final de los intentos de penetración amistosa. Francia acordó entonces una detente con Alemania ante la tensión causada por una nueva crisis en los Balcanes y, sin dar cuenta a Madrid, se concertó con el Reich en una interpretación bilateral del acta de la Conferencia de Algeciras. Interrumpida la colaboración internacional con el país vecino, el gobierno Maura no tuvo más remedio que mostrar su resolución ante la comunidad internacional mediante una demostración de fuerza en Marruecos, es decir, Francia presionaba desde Argelia. Ocasión no faltaría. En las proximidades de Melilla se estaba construyendo una línea de ferrocarril al servicio de las explotaciones mineras, que en el contexto de la penetración pacífica venía desarrollando la compañía española. Pese a las buenas relaciones que el comandante general de la plaza, el general Marina, mantenía con las partidas rifeñas alzadas contra el sultán, las obras fueron atacadas. La reacción de la guarnición fue insuficiente para controlar la situación y el gobierno Maura decidió enviar refuerzos desde la península. En el curso de una operación de reconocimiento en fuerza que la primera brigada de cazadores de Madrid, recién desembarcada en Melilla, realizaba en las estribaciones del Gurú, las tropas cayeron en una emboscada tendida por los rifeños en el Barranco del Lobo. La acción se saldó con 2 centenares de muertos españoles. Era un mal comienzo, pero no un desastre, aunque haya pasado a la historia con este nombre. Nada comparable anual. No obstante, desataría los desórdenes de la Semana Trágica en Barcelona. El gobierno cayó, pero el gobierno liberal que con Morel le sucedió prosiguió decididamente la campaña, que alcanzó plenamente sus objetivos un año más tarde. Esa es la bandera, nuestra bandera, en lo alto del Gurú. La campaña de Melilla sería seguida por la de Iker, y desde entonces las operaciones militares continuarían sin interrupción, en la que se llamaría Guerra del Rif. Y así es como volvemos a la crisis de Agadir de 1911, que nos sirvió de introducción, en la que vemos otra vez
a Francia enfrentarse con Alemania. Ambas potencias llegarían finalmente a un compromiso en el que la primera cedió el Camerún a su rival, a cambio de continuar con su designio de someter Marruecos a protectorado. Y lo hizo al año siguiente, de 1912. Pero la resolución mostrada por Canalejas en la crisis de Agadir daría sus frutos. La ocupación de la zona española sería internacionalmente reconocida, aunque ni se extendiese los límites inicialmente previstos, con la sensible exclusión de la plaza de Tánger, ni se reconociese a España como potencia colonizadora en pie de igualdad con Francia, puesto que en las estipulaciones acordadas con Alemania aparecía Francia como potencia colonizadora. España nunca lo reconoció. No obstante, nuestro país se revelaba como una mediana potencia que, aunque no pudiese imponer su punto de vista exclusivo, podía al menos evitar que se le impusiera una solución contraria a sus intereses de seguridad. Sin ser un mal balance, no era sin embargo suficiente para satisfacer el herido orgullo nacional. En ese año, de 1912, comienza una nueva etapa revisionista de la estrategia española que se va a caracterizar no ya por sus fines estrictamente conservacionistas, sino por plantear ya objetivos de carácter positivo, siempre en torno a la misma área de interés. Fueron estos la consolidación de España en el Rif, frente a la prepotencia francesa, con Tánger como bandera, y la permanente reivindicación de Gibraltar. Con la determinación por España de objetivos positivos, la frustración ante su débil posición en latente fue encontrando eco en la sociedad y en las instituciones hasta que finalmente apareció la tentación de una inversión de alianzas a favor de Alemania, alentada por el bando germanófilo de la sociedad española, en la que como siempre se alineaban los conservadores, así como gran parte del ejército y círculos católicos. La guerra europea, iniciada en 1914, parecía ser la ocasión para un ajuste de cuentas con Francia. Es interesante este mapa de Europa porque se ve cómo las tornas han cambiado. Alemania antes era la potencia que sitiaba a Francia, estaba Francia cercada y ahora es ella misma la que ha quedado cercada. La pretensión de invertir las alianzas para España estaba fuera de todo lo razonable, como el conde de Romanones, portavoz del sector aliadófilo y presidente del Consejo, haría ver en un informe al rey ya en la antesala de la Gran Guerra. Cercados, pues, por tierra, por Francia y Portugal, teniendo como vecinos en el mar a Inglaterra, ¿quién puede cerrar los ojos a las consecuencias que impone la fatalidad geográfica? No era solo la realidad geopolítica, también la vinculación de nuestro comercio exterior a Francia y Gran Bretaña creaba una dependencia tal que una inversión de alianzas era impracticable, aunque pudiese ser deseada. Las palabras de Romanones dejaban entrever que la alineación de España con la Triple Entente ante el conflicto que se avecinaba, preferida por los sectores liberales y democráticos de la sociedad española, en realidad no tenía alternativa, como impuesta por el destino. Pero, como los aliados esperaban, la región del Estrecho quedó excéntrica respecto al principal teatro marítimo del conflicto, centrado en el Mar del Norte, frente a los accesos al Báltico y a la bahía alemana. La neutralidad de nuestro país fue, por tanto, una actitud obligada por las circunstancias, aunque luego se tratase de hacer de la neutralidad virtud. Cerremos ya estas palabras con unas breves reflexiones a modo de conclusión. En los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, la situación geopolítica de España era tal que si fuerte hubiese desempeñado un papel protagonista en el plano internacional, pero siendo débil fue objeto de la atención de los fuertes. Escapar a este destino hubiese exigido disponer de unas capacidades militares y navales cuyos fundamentos económicos, sociales y tecnológicos no podían ser improvisados. Pese a ello, los últimos gobiernos de la Restauración acertaron al diseñar una estrategia de cooperación con los poderes marítimos dominantes que permitió salvaguardar los intereses vitales de la nación. Como consecuencia, la verdadera integración de España en Europa, tan deseada por el regeneracionismo a comienzos del siglo XX, no se realizó en los Pirineos, sino mediante una conexión periférica en el confín atlántico del continente, en la frontera del mar. La neutralidad de España en la Gran Guerra fue consecuencia de la neutralización de la región del Estrecho, implícitamente acordada en las declaraciones de Cartagena. Su inhibición del conflicto, en realidad inevitable,
No ahorraría a la nación, sin embargo, una larga guerra colonial, que fue el precio que en el contexto internacional tuvo que pagar para garantizar la intangibilidad de su territorio. Una guerra tampoco ajena a la fractura social que desembocaría en la guerra civil. Tras un segundo intento de alianza continental, en 1940, con Alemania e Italia, asimismo impracticable, España tuvo que volver a una neutralidad forzada, de la que comenzaría a salir en 1953 mediante una relación desigual con la potencia marítima dominante, de nuevo, Estados Unidos. El maleficio solo se rompería con la adhesión a la Alianza Atlántica, tras la homologación de nuestro sistema constitucional. Una adhesión que sería plena con la incorporación a la estructura de mandos integrada en 1997. Pero ya entonces no existía la frontera del mar. Desapareció de nuevo cuando, disuelta la Unión Soviética, la flota de la bandera roja dejó de disputar a la alianza el control del mar. La historia no se repite, pero es maestra de la vida. No quisiera por eso dejar de deducir alguna idea aplicable a nuestros días. ¿Qué valoración haríamos hoy de nuestra frontera sur? Tal vez sea ahora cuando cobre de nuevo significado, como frontera intercivilizacional de una Europa contemplada como tierra de provisión desde la otra costa del mar que nos une a las naciones de un Magreb de futuro incierto. Siendo este ya todo un desafío, el mar en disputa, sin embargo, puede estar un día más al sur, en las ardientes tierras del desierto, cuyos confines en el Sahel y más allá del Mar Rojo ocultan otros riesgos y amenazas. En un momento en el que Estados Unidos despliega su escudo en nuestras tierras para proteger al viejo mundo, tal vez sea oportuno reflexionar en el contexto europeo y también en nuestras propias soberanías nacionales. Podemos olvidar que Europa no es más que la suma de nuestras propias soberanías. Acerca de las consecuencias que para España se derivaron de sus carencias defensivas en la difícil coyuntura estratégica que precedió a la Primera Guerra Mundial. Pero eso, aunque sea un tópico decirlo, es otra historia. O tal vez la misma historia, porque en geopolítica, como en física, los vacíos tienden a llenarse. Nada más, agradezco mucho la atención que me han prestado. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta al general Rossetti, lo puede hacer a continuación. Pero la guerra de África, que sucedió inmediatamente a las fechas que ha propuesto en su conferencia, no es ni más ni menos que una consecuencia de todo este entramado político anterior, evidentemente. Sin duda. La conclusión a la que se llega es que España no tenía alternativas. Es decir, España tuvo que aceptar una colaboración sin haberla deseado con Francia e Inglaterra, con Francia concretamente en Marruecos. Lo que pasa es que también lo era indirectamente con Inglaterra. Es decir, Inglaterra solamente pudo allanarse a las pretensiones francesas en África, en el norte de África, si España impedía que Francia accediese al litoral del estrecho. Es decir, fue la condición que tuvo el Reino Unido, que puso el Reino Unido para llegar a concertarse con Francia, ¿no? Claro, ¿qué era lo que pasaba? Que la máxima de la política exterior
española, de la estrategia española desde los tiempos de Fernando VII era si van de Fernando VI, ¿no? Era si Francia e Inglaterra van unidas, ir, si no, abstenerse. Esa fue en definitiva la sabia política que tuvo. Entonces España era una gran potencia, sin duda. No era lo mismo, entonces tuvo que aceptar un papel subordinado. Pero lo cierto es que no tenía alternativa, porque si en otro caso las Canarias podían haber pasado de manos, podían haber pasado a Inglaterra perfectamente, ¿no? Y las hubiéramos perdido. Ese era el temor que tenían los gobiernos de la Restauración. Así que la guerra de África, por eso dice, fue el precio que España tuvo que pagar. O sea, España defendió sus propios intereses territoriales, pero los suyos, los peninsulares, los insulares, los de su propia tierra, ¿no? Combatiendo en África. Aunque no ha sido el tema de la conferencia, yo he leído recientemente un libro que me ha provocado muchas reflexiones. Es escrito por la nieta del general Eco de Llanos, que estuvo en la guerra, ¿no? Y la nieta, bueno, que ya estudiaba el archivo secreto, el archivo privado de su abuelo, desde luego hace juicio del ejército español quedó muy mal en esa guerra, ¿no? O sea, que esa guerra, la cantidad de muertos no fueron solamente por la guerra, sino por la incompetencia de Silvestre y otros generales que hicieron su guerra por su cuenta, y creo que el rey tampoco estuvo a la altura, ¿no? Porque no es el tema de la conferencia, claro. No es el tema de la conferencia, pero sí está relacionado, y es un comentario que sí que viene a cuento, ¿no? Porque la guerra, en realidad cuando hablamos de la guerra del Rif, estamos hablando aparentemente de una sola cosa. Sin embargo, pues fue una guerra muy larga, y como fue muy larga, pues pasaron muchas cosas, ¿no? La primera campaña, que fue la campaña de Melilla, es la campaña donde se habla del desastre del Barranco del Lobo, ¿no? Bueno, una brigada, un reconocimiento en fuerza, tiene 200 muertos, ¿no? Se ve en las órdenes que ha recibido. Son unas órdenes improvisadas, ¿no? Es una acción que nadie se atrevió después a asumir la paternidad de aquello. Pero bueno, que una brigada de 4.000 hombres, ¿no? Que hay una emboscada y tenga 200 muertos, pues es una cosa que no es ciertamente deseable, ¿no? Pero puede ocurrir, y operaciones con mucho mayor desgaste, ¿no? No digamos en la Primera Guerra Mundial que vendría, ¿no? Entonces la campaña de Melilla fue una campaña, a mi juicio, realizada con pocos recursos, porque el ejército tenía muy pocos recursos, ¿no? Pero sin embargo había planes de contingencia preestablecidos, ¿no? Y entonces pues hubo lo que diríamos una proyección de fuerzas en el territorio bastante razonable, y la campaña en un año pues alcanzó su objetivo. O sea, yo doy un saldo positivo a la campaña de Melilla. Lo mismo hay que decir de la del Quer, o sea, de la siguiente campaña, ¿no? Ahí el problema fue exactamente igual que la que hemos hablado, la intervención en Larache, ¿no? Y la pacificación de toda la zona occidental, que era mucho menos dura que la oriental. Ahí el problema que quedó fue Alucemas, ¿no? Fueron las cávilas de Beni Urriegel, ¿no? Y ahí no se le pudo hincar el diente. El problema es que cuando no se pudo terminar de pacificar el territorio, Francia lo tenía mucho más fácil. Todas las tribus rebeldes, ¿no? Eran rebeldes al sultán, estaban allí en nuestra zona. O sea, el problema nos lo endosaron limpiamente. En la Primera Guerra Mundial hubo un parón porque era lo acordado. O sea, allí España no pudo hacer ninguna otra cosa, los aliados estaban distraídos, Francia también, y realmente hubo un parón ahí, ¿no? Pero ese fue el momento en el que se unió la crisis de la restauración, que la crisis de la restauración empieza con la crisis económica verdaderamente pues a partir de 1919, que España se ha enriquecido relativamente con los negocios propios de su condición neutral, y cuando termina la guerra, pues de la misma forma que se enriquece, pues se arruina, y sobreviene una gran crisis con todo el pistolerismo y demás, ¿no? Entonces, entre que la política está absorta en otros problemas, ¿no? Y que hay un ejército que adquiere en el territorio pues determinados comportamientos coloniales ya, ¿no? Pues se va acomodando allí, ¿no? Sí que empieza una degradación de la eficacia militar a partir de... Y claro, ya en los años que median entre el 19 y el 21, pues son años muy difíciles, donde además hay dos generales, ¿no? Está
Berenguer y Silvestre, ¿no? Que compiten entre sí. Silvestre es más antiguo que Berenguer y bueno, todo esto que se sale ya a explicarlo y tal, ¿no? Pero la campaña, claro, la campaña que termina en Anual, ¿no? Realmente fue una campaña sumamente desgraciada, porque en Anual hubo 10.000 muertos. O sea, eso sí es un desastre, un enorme desastre, ¿no? Luego, la culminación de la campaña con Primo de Rivera, pues también se puede decir que fue también favorable. Es decir, fue una guerra muy larga, en la que pasaron muchas cosas, ¿no? Y que ciertamente no fue una guerra popular, porque claro, ahí lo que faltaba es ese elemento que, según Clausewitz, tiene que haber en toda guerra, que es un sentimiento hostil. Es decir, Inglaterra pues sabía que estaba amenazada por Alemania, entonces la gente estaba en esa guerra, era su guerra. La guerra de Marruecos no era la guerra de la inmensa mayoría de la gente. De hecho, hubo que actuar tropas coloniales y tropas profesionales para poder terminar con aquello, ¿no? Es decir, si te acercas a la guerra ves cosas, ¿no?, que realmente no pueden gustar, ¿no?, que son criticables, ¿no? Pero hay otras cosas que sí lo fueron, ¿no? Y hay episodios de gran valor y patriotismo, ¿no? Sin duda, ahí, ¿no? Se pueden criticar muchísimas cosas y de hecho está todo muy criticado por los propios militares, digamos, por el Picasso y todo lo que hubo, y muchas más cosas que hay, de testigos presenciales y tal, ¿no? Pero las cosas fueron como fueron, ¿no? Es una guerra de la que había que haber salido. A veces también nos criticamos mucho nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues nos reparamos en que otros países han pasado también sus desastres, ¿no? Francia los ha pasado, y en colonias, ¿no? Inglaterra los ha pasado en Sudán, Jartum. Son realmente gajes del oficio, digamos, de las guerras coloniales, ¿no? En fin, Muchas gracias, don Agustín Rossetti, por atender la invitación de la Academia y por ofrecernos esta estupenda conferencia que tanto ha venido a ilustrarnos esta noche. Gracias y enhorabuena. El próximo acto de la Academia tendrá lugar el martes 11 de marzo. En este caso será en la Casa de la Cultura, sede de la Academia. Será una sesión solemne y pública para dar posesión de una plaza de académico correspondiente a don Francisco Calvo Torrecilla, catedrático de Microbiología de la Universidad de Málaga. Su discurso de ingreso lleva por título El virus de la gripe, variabilidad biológica y ser humano, necesidad de vigilancia mundial. 11 de marzo a las 7:30 en la Casa de la Cultura. Muchas gracias al excelentísimo señor don Agustín Rossetti, de nuevo. Muchas gracias al teniente de alcalde, don Ángel Martínez, al excelentísimo señor almirante jefe de la Carraca, don Fernando Querol Pagán, al excelentísimo señor don Javier Gerferder Aldecoa, general del TEA, a la excelentísima señora doña María del Carmen Cosa, directora de la Real Academia Hispanoamericana, y a todos ustedes. Muy buenas noches, queda clausurado el acto.